Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, hoy la clase es, hoy y la próxima clase del jueves nos vamos a dedicar a repasar probabilidad. Aquí siempre vienen los comentarios de ustedes de que en realidad no han visto mucho de probabilidad o por lo menos no lo han interiorizado. Y yo sé que en las clases estas no lo van a interiorizar, pero lo que más me interesa es como que tengan la materia aquí para que vuelvan aquí cada rato. O sea, al final del curso ustedes van a saber proba, eso se los puedo asegurar. Porque todo lo que vamos a hacer se fundamenta fuertemente en probabilidad. Entonces la clase de hoy senta las bases. De hecho, vamos a ver qué vamos a ver hoy. Bueno, repasar un poco de generalidades, por qué proba, para qué lo necesitamos exactamente, qué son en concreto variables aleatorias, cómo tenemos que interpretar ese concepto, y vamos a ver distribuciones discretas y continuas de varios tipos, para que quede ese concepto claro. Vamos a terminar viendo la distribución gaussiana en una dimensión y la voy a introducir de una vez en varias dimensiones, que eso sí sé que no lo han visto. Pero es que nosotros vamos a hacer gaussianas en cuantas dimensiones se les ocurra, que está en el núcleo de todo el análisis probabilístico en cualquier cantidad de los métodos que vamos a ver. Entonces lo vamos a ver en múltiples dimensiones y ahí terminamos la clase. Y la próxima clase, el jueves, vamos a hablar mucho de proba multivariado. O sea, vamos a ver ya cómo la regla de la cadena y probabilidades condicionales ya con muchas variables aleatorias y todo ese tipo de cosas ya viene en la próxima clase. Y hoy la idea es como sentar las bases para que quede por ahí. Si se sienten muy débiles en algo, este no es un curso de prueba. Entonces, bueno, ahí en YouTube hay toneladas de cursos y de videos sobre temas muy particulares. Así es que donde ustedes se sientan débiles, cada quien tiene que tomar esa decisión. Revisen ese material adicional. Por cierto, el video de la semana se los recomiendo, no lo dejen pasar, es muy bien hecho, está ese documental de Bloomberg, para que conozcan a las caras famosas, que yo mismo en el curso se los voy a estar mencionando una y otra vez. Benjo, Geoffrey Hinton y todo ese montón de gente, son muy famosos, y por lo menos así van a verles la cara y saber de quién les estoy hablando. Es bonito ese video. Bien, entonces, ¿para qué necesitamos teoría de probabilidad en este curso? La razón principal es que casi que todo lo que vamos a hacer en este curso es incierto. ¿En qué sentido? En que todo es más o menos, todo es bateado, todo es aproximado, todo es estimado. Y incluso la información con la que estamos alimentando nuestros sistemas puede ser contradictoria. Entonces necesitamos modelar esa incertidumbre. Y la teoría de probabilidad lo que nos da es una forma muy robusta de cuantificar incertidumbre. O sea, ¿qué tan seguro estoy yo de cosas? Entonces, bueno, prácticamente en ese entorno es el que nos vamos a mover, en plantear las cosas como inciertas, como modelar nuestra incertidumbre. Y la teoría de la probabilidad, bueno, no solo nos da una forma muy bonita de describir la incertidumbre en sí, sino que a través de un cierto número de axiomas nos permite combinar aseveraciones que tenemos inciertas en nuevas aseveraciones en las que recalculamos esa incertidumbre. O sea, dependiendo de lo que estemos haciendo, de hecho, conforme más cosas inciertas metamos, más incierto se va a hacer el resultado. En otras, al revés. Con cierta combinación de incertidumbre, vamos a hacer las cosas cada vez más seguras. De hecho, ahí me gustan mucho los árboles de decisión aleatorios, porque es exactamente ese caso, en el que tenemos muchos clasificadores muy débiles, pero extremadamente débiles, tan débiles que a veces casi siempre se equivocan. Pero le damos vuelta de una forma tan truculenta que al agrupar varios de esos empieza a ser de los clasificadores más robustos que hay hoy en día. Pero bien, ese es uno de los temas que están en la cuerda floja, porque todo depende del tiempo que tengamos para dedicar una clase extra a esas cosas. Pero bien, en su momento veremos ese tipo de cosas. Bien, hay dos cosas diferentes que nos va a permitir
describir la probabilidad son, por un lado, las cantidades inciertas y por otro, las cantidades estocásticas. Vamos a entrar un poquito más en detalle de qué es eso. Todo esto tiene que ver con las fuentes de incertidumbre. Hay cosas, hay sistemas que son inherentemente estocásticos. Mecánica cuántica, por ejemplo. O sea, todos sabemos, hay principio de incertidumbre. Yo no puedo saber exactamente dónde está una partícula y qué momento tiene a la vez. O determino una cosa o determino la otra, pero yo no puedo saber las dos a la vez. Y entonces, bueno, cuando hago experimentos cuánticos, todo es bastante aleatorio. ¿Ok? Algo más macro, juegos de dados, juegos de cartas, bien hechos, son totalmente estocásticos y aleatorios. La lotería, para aquellos que estaban queriendo usar los métodos que vamos a ver para predecir la lotería el domingo, nada de eso es totalmente estocástico, no les va a funcionar. A menos que de verdad haya trampa en la lotería y entonces de ahí sí se pueda descubrir el patrón detrás, pero no creo que funcione. Si no, ya habrían muchos millonarios en el área de Machine Learning y, bueno, los hay, pero por otras razones que no son lotería. Ok. Bien, esta es como el más evidente. Ahí las cosas son estocásticas, entonces tengo que buscar un método para describir esa incertidumbre que hay por ahí. Pero está por otro lado observabilidad incompleta. Eso es que yo no puedo ver todo lo que está pasando. ¿Ok? Típico ejemplo es en un programa de juegos, que aquí está el jugador, que le hacen una pregunta muy difícil y aquí hay una cortina, y aquí hay otra cortina, y aquí hay otra cortina. Bueno, todos conocen esos juegos, ¿verdad? Y que si pega la cortina correcta, entonces se gana un Ferrari. Bueno, ahí perdonan el Ferrari que me va a dibujar porque Ferrari no tiene nada, pero no importa. Se agarra un Ferrari o se gana una cabra. Pobrecita la cabra que estoy dibujando, pero no importa, eso es una cabra o se gana, yo qué sé, se gana un vaso de agua. ¿Ok? Y él no sabe qué hay detrás de cada cortina, nada más tiene que decir qué es. Entonces, por detrás, en realidad el proceso es determinístico porque ya aquí está el Ferrari, ahí está la cabra y ahí está el vaso de agua. Pero él no sabe, ¿sí? Él no tiene idea de dónde está la cortina para decir que abran y lo que abra, eso se gana. Entonces, eso es lo que llamamos observabilidad incompleta. El proceso para este observador es estocástico porque él no tiene idea qué hay del otro lado. Aunque sea determinístico desde la perspectiva de alguien que esté por aquí, del productor, ¿sí? Es el productor, entonces tiene ahí el headset. Ok, sí se entiende la idea de observabilidad incompleta. Esa es como una fuerte incertidumbre, pero es más asociada al observador. Y el tercero, que es de hecho como de donde nace casi que toda la estadística en medicina y todo eso, la parte de análisis en farmacia y toda esa cosa, es el modelado incompleto, en el que simplemente cuando yo hago un estudio no puedo saber, o sea, me es imposible cuantificar otro montón de variables que afectan el resultado y solo estoy viendo el efecto de algo. O sea, digamos, yo quiero probar droga A y droga B, ¿sí? Una pastilla A y una pastilla B, un medicamento A, medicamento B. Y tengo un set un conjunto ahí de prueba. Con el medicamento A se lo doy aquí a 20 pacientes, el medicamento B se lo doy, bueno, a 4 pacientes, y el medicamento B se lo doy a otros 4 pacientes, y ahí mido cuál es el tiempo de recuperación al COVID, digamos. Okay, entonces esto me va a dar un resultado y esto me va a dar otro. Pero yo no sé si esta persona aquí era deportista y con una alimentación súper saludable que lo hace tener un sistema inmunológico súper resistente. Y si otro aquí es un coach potato que está sentado siempre en el sillón viendo tele y comiendo picaritas y ya. Ok, entonces, sistema inmunológico casi que en el mínimo necesario. Ok, entonces, ese otro montón de factores asociados a cada persona hace que reaccione muy distinto a lo que yo en realidad estoy midiendo, que es el tiempo de duración. O sea, el efecto de ese tiempo de duración no necesariamente va a estar asociado a que se usó el medicamento A o el medicamento B, sino a ese otro montón de variables. Entonces, a eso llamo modelado incompleto. De que yo estoy Una, midiendo... ¿Sí, señor? perdón por interrumpir ahí. No, tranquilo. Una Espera. pregunta.
La teoría del caos trata con modelado incompleto, sería. Teoría del caos es otra cosa totalmente distinta. Teoría del caos, de hecho, no es probabilístico. Teoría del caos, lo único que le dice a usted es que si usted tiene una ecuación diferencial de ciertas características, la solución que usted va a obtener usted no la puede predecir, pero en realidad esa solución es determinística, pero impredecible. Sí, no Ok. se puede, búsquese ahí Creo que las fue por eso que ecuaciones. tenía la pregunta, por el asunto de que era impredecible, entonces no sabía si tenía que ver Sí, o sea, con- usted puede terminar, de hecho eso es muy bonito, porque hay en matemática muchas ramas se mezclan, ¿verdad? La teoría del caos lo que le establece a ustedes todos los patrones esos de caos, de que usted no puede predecir el clima, por ejemplo. O sea, hay tantos factores metidos en la ecuación diferencial y un cambio muy pequeño en esa ecuación diferencial le va a producir un rato después una respuesta totalmente distinta, así, con un cambio muy pequeño en esa variable. Entonces, sí, esa impredecibilidad que tiene usted ahí es la que le modela la teoría del caos. Y de hecho, el caos lo que le permite a usted es como expresar toda esa cosa impredecible en ciertos patrones, atractores y ese tipo de cosas empiezan a salir por ahí. Ok, y modelado incompleto es que sí existe una manera de predecirlo, solo que no se tienen suficientes variables, sería. Como que no se que tiene su suficiente. modelo no lo conoce. O sea, usted lo único que tiene para medir es cuánto duró el paciente en curarse, ¿ok? Y que usted le dio el medicamento A o el B. Eso es lo que usted tiene. O sea, usted está diciendo, mi función de duración depende de A o de B, ¿sí? Bueno, pongámosle aquí, depende de la pastilla. Y la pastilla puede ser A o B, ¿sí? Eso es lo que usted está midiendo. ¿Cuánto dura? Dependiendo de esto. Pero el modelo real en realidad depende de la pastilla, de cómo se alimenta, de cuánto ejercicio hace, de cuál es el peso, mm, de cuál, no sé, de cuánta luz tiene en el cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el modelo real tiene un montón de parámetros que usted simplemente está ignorando. ¿Sí? Ok, Entonces, muchas gracias. sí, con la variación de todas estas variables hace que esto varíe, pero usted no lo está viendo. O sea, lo está viendo usted indirectamente porque cada uno de estos tiene esta configuración distinta. Muchas gracias, profe. Creo Oiga, que ahora sí entiendo mejor. sí, teoría del caos es fascinante, a mí me encanta. No sé, les recomiendo que se echen ahí a jugar Lorenz. Lo que pasa es que no sé si este era Lorenz alemán o Lorenz británico. El Lorentz, creo que es Lorentz, así. La que se vean los atractores de Lorentz. Es una ecuación diferencial súper simple, pero la solución de esa ecuación diferencial en números complejos ya les da una cosa ahí que oscila lo más chido. De hecho, estoy en un proyecto con el CATIE y con CIRAT, que es un centro de investigaciones agronómico en Francia, y con ellos estamos intentando predecir, eso es muy bonito. De hecho, con estudiantes que llevaron este curso les gustó mucho y entonces están en eso. En teoría, bueno, no sé si ustedes saben, pero todo el café en todo el mundo está afectado por una enfermedad que se llama la roya. Esto es causada por un hongo. Y ese bendito hongo se deposita aquí abajo en las hojas. Y bueno, ahí el hongo empieza a comerse la hoja y empieza ahí a producir esporas. Y cuando llueve, las gotas de lluvia caen aquí en la hoja, hacen que esta hoja se mueve, entonces las esporas se mueven y así contaminan a otras hojas y así es como se empieza a esparcir el hongo por todo lado. Eso es un problemón. Entonces, lo que se está buscando es ver qué sirve para cambiar la forma en la que caen las gotas de lluvia para que esta dispersión de esporas cambie. Nuestra tarea en el CIPLAB es ver las gotas de agua y es ver las esporas, lo cual es dificilísimo porque esa cochinada es como ver talco, digamos. Pero bueno, ahí nosotros nos estamos peleando. Pero entonces, para entrenar nosotros los modelos que rastrean esporas, o sea, hay una cámara que va a estar viendo esporas, ¿sí? O sea, que ahí tenemos la hoja y que están las esporas y esta cámara está funcionando como 500 cuadros por segundo.
Y la idea es que podamos ver esto, pero para poder ver esto, entonces tenemos un láser que está proyectando aquí una pared de láser, digamos, para ver solo las esporas en la pared de láser. Cuando se pasen por ahí se va a ver un puntillo blanco, pero nosotros queremos rastrearlas. O sea, nosotros queremos decir, esta espora de tal cuadro a tal cuadro se movió de aquí para allá. Y hace ser una cosa que se llama flujo óptico, que es como ver un fluido de esporas que se está moviendo. Y lo mismo con las gotas de agua. Ok, pero nosotros tenemos que entrenar una red neuronal que haga eso. Pero estas esporas se mueven caóticamente. Entonces lo que estamos haciendo es, a punta de Lorentz y de otras ecuaciones diferenciales de esas divertidas, estamos en Blender, un renderizador ahí de gráficos por computador, estamos simulando esporas que se mueven caóticamente así con este tipo de cosas. O sea, nosotros mismos no sabemos qué están haciendo y con eso generamos los datos con los cuales podemos entrenar las redes neuronales que van a rastrear estas cosas. O sea, todo es muy divertido, ahí es donde entra caos. Y es que lo que necesitamos es datos no predecibles, porque si los ponemos a dar circulitos o rectangulitos o cosas así, la red se va a acostumbrar a solo rastrear eso. Necesitamos algo impredecible, entonces por eso estamos usando estas cosas. Bueno, ahí solo la cuña divertida, ahí entra teoría del caos y todo eso. Ok, entonces vamos a ver. ¿Por qué es conveniente que nosotros usemos cosas inciertas o cosas inciertas? De hecho, bueno, por bastante tiempo antes de la física cuántica, acuérdense que los físicos andaban persiguiendo una, que ¿cómo se llama eso? El Holy Grail, el Cádiz Sagrado, se llama eso, no sé. Santo Grial. El Santo Grial, gracias. Esa cosa de los físicos, ellos querían poder predecirlo todo, todos. De hecho, Einstein decía que Dios no juega al azar. O sea, era de los que creían que todo tenía que ser determinísticamente determinable. Bueno, ya con física cuántica ya llegamos a que no, que en realidad no es cierto. O sea, hay un montón de incertidumbre en todo lo que hacemos. Teoría del caos y todo eso salió después de eso. Pero entonces, el detalle que entramos aquí en nuestro mundo de patrones es que en la mayoría de los casos que vamos a tener es mucho más práctico tener una regla sencilla, pero incierta, o sea, que cumple hasta cierto punto y otro no, que tener una regla exacta que cubra todo. Por ejemplo, es más fácil decir nosotros, la mayoría de los pájaros vuelan, ya, la mayoría, ¿esto qué será? Ok, ahí hay incertidumbre. Esto dice mucho, que si quisiéramos establecer la exacta, de hecho esto no alcanza, que sería, los pájaros vuelan, excepto si son pichones que todavía no han aprendido a volar, o si están enfermos, o se les quebró un ala, o algo así, o sea, están heridos. O si el pájaro pertenece a una especie que no es capaz de volar, como el avestruz o el kiwi, o no sé, y ahí uno tiene que seguir poniendo excepciones y excepciones y excepciones para ver esta regla, o sea, para evaluar después nosotros. Si un pájaro vuela, hay que empezar a revisar todas estas cosas, a ver si están las excepciones o no. En cambio, si pegamos esta, decimos, estos son pájaros, sí, bueno, entonces vuela con una probabilidad del 90%. Ok, es mucho más fácil y sencillo trabajarlo así que estar en este plan. Entonces, bueno, de hecho, mucho lo vamos a manejar así, con reglas sencillas. Ok, hay dos tipos de escuelas en probabilidad. Y esto es vacilón, ustedes pueden buscar cualquier cantidad de memes ahí en todo lado de los frecuentistas versus los bayesianos. Porque son dos escuelas que se han, bueno, tradicionalmente en matemática, en el dominio de los matemáticos, sí se vuelan duro todavía. Hoy en día se vuelan bastante duro los bayesianos contra los frecuentistas. Estos dicen que estos son unos idiotas y que no pueden hacer las cosas bien y todo tienen que batearlo. Y estos dicen que estos son unos ciegos y que en realidad no pueden hacer nada si no cuentan las cosas. Y bien, bueno, como nosotros no estamos en ese pleito, nosotros nada más nos ponemos en el centro y tomamos lo mejor de los dos mundos. Los frecuentistas, el argumento principal es que yo puedo hablar de probabilidades solo en términos de frecuencia, o sea, cada cuánto ocurre qué. Por ejemplo, yo podría preguntarles a todos ustedes cuáles son sus edades y entonces hacer un histograma aquí de los que tienen 20, los que tienen 21, 22, 23, 24, 25,
26 años, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí hago un histograma. Entonces, no sé, la verdad no tengo ni idea por dónde andará la media de ustedes. Debe andar como por 23 años por ahí, o menos. Ok, entonces, bueno, ahí ya voy a hacer un histograma donde 3 personas salieron aquí, 6 aquí, 7 aquí, 9 aquí, otros 6 aquí, tal vez 5, 2 y no sé. Por ahí alguien con carnet más viejillo, entonces pongámoslo aquí. Ok, entonces, bien, tenemos esta cosa, los frecuentistas dicen que la única forma de medir probabilidades es esto. O sea, en este grupo, si yo quiero ver quién es la probabilidad de que alguien tenga 9, que alguien tenga 23 años, sería hacer 9 entre la suma de todas estas otras entradas. Pongámoslo así, la suma de los histogramas I. Sí, entonces sería esta entrada entre toda la suma, eso me da la probabilidad de que alguien tenga 23 años. ¿Sí, sí se entiende la idea? O sea, solo contando. La única forma en la que ya puedo establecer o decir con certeza cierta probabilidad es si cuento. Y mientras más gente considere yo en lo que cuento, más seguro va a estar mi probabilidad. ¿Sí? O sea, la única forma de establecer probabilidades para los frecuentistas es experimental. ¿Ok? Los bayesianos son un poco más laxos en eso. Y los bayesianos dicen que más bien esa probabilidad puede provenir de experiencia. O sea, si ustedes le dicen a un médico cuál es la probabilidad de que yo pesque el COVID teniendo cierto cuadro por ahí, me lo va a batear. ¿Ok? Uno no va a contagiarse de COVID 20 veces solo para después contar. O sea, uno no se va a exponer al virus 20 veces a ver cuántas de esas 20 veces se contagió para ver qué pasó. ¿Sí? O en astronomía. ¿Cuál es la probabilidad de que la Luna colisione contra la Tierra? Ustedes no pueden ejecutar N experimentos para ver cuál va a ser esa probabilidad. Entonces hay que plantearla distinto, o sea, como con criterio experto ahí, no sé, hacer ese tipo de cosas. O sea, aquí entra una cierta incertidumbre y una cierta cuantificación de la experiencia más con criterio experto, digamos, y eso entra mucho aquí. Entonces, este es muy práctico. Va mucho más allá de esto, lo que les estoy diciendo está sobresimplificado. En algún par de ocasiones en el curso voy a volver a esto del frecuentista y ahí vamos a decir, ok, esto que estamos haciendo es un poco frecuentista o esto que estamos haciendo es un poco bayesiano, donde combinamos cosas. Lo que tiene bonito lo bayesiano es cómo combinan ellos criterios y qué considera uno usualmente una variable aleatoria y qué no. Entonces, usualmente aquí en el purismo bayesiano, uno plantea que todo es una variable aleatoria. Y las combinaciones entonces se hacen problemas bastante interesantes y flexibles, pero además difíciles de resolver. Entonces ahí a veces encontramos también entre el dominio bayesiano y el dominio frecuentista, encontramos un punto intermedio donde decimos, esto lo podemos medir frecuentista, con enfoque frecuentista, y ya teniendo esa probabilidad la combinamos de forma bayesiana para obtener algunas cosas. Detalles que usamos las mismas herramientas a las dos. O sea, casi que aquí la forma de... esto lo que nos da distinto es cómo determino yo esas probabilidades. Esto es a punta de experimentos, esto es más con criterio experto. De hecho, hay toda un área en reconocimiento de patrones que se llama redes bayesianas. Esto es parte de los llamados modelos gráficos probabilísticos, Probabilistic Graphical Models. Y esta cosa es súper poderosa, porque le permite a uno plantear conocimiento experto, o sea, montarse un sistema probabilístico, pero basándose mucho en lo que uno considera como experto, y después encima de eso tiene un motor probabilístico que entonces le puede calcular cosas muy interesantes. Se usa mucho en segmentación de imágenes, ese tipo de cosas. En diagnóstico médico, cuando hay muchos factores complejos, también el doctor puede decir ahí cosillas. Ok, si tiene diabetes y si tiene osteoporosis y tal otra cosa, entonces es probable que ocurra tal cosa y si esa cosa ocurre es probable que bla, bla. Y ahí se arman modelos gráficos bastante interesantes, como un grafo de probabilidades, de que si ocurre el evento A y ocurre el evento B, yo lo puedo combinar en un evento C y eso un evento D y así. Donde el detalle es que
exhaustivo, o sea, todas las posibles combinaciones exhaustivas son inmanejables, pero el criterio experto le permite a uno simplificar las relaciones entre factores. Y entramos con esto. Y esto se basa a punta de todo lo que se deriva de la escuela bayesiana, digamos. Ok, entonces en general la probabilidad lo que vamos a hacerlo es como una extensión de la lógica. En lógica ustedes saben que tenemos lógica de predicados, por ejemplo, tenemos AND, tenemos OR, tenemos predicados, tenemos cosas que implica, bueno, AND, OR y NOT es prácticamente. Ya con todo eso, la lógica booleana, podemos ahí establecer otros operadores lógicos que se derivan de estos mismos. Y el asunto es determinar si predicados son verdaderos o falsos y ese tipo de cosas. Y la probabilidad se puede interpretar como que vamos a agarrar eso y lo vamos a extender un poco para manejar incertidumbre. ¿Ok? De hecho, hay otras herramientas matemáticas para manejar incertidumbre que no son probabilidad. Lógica difusa se puede usar Dempster-Shafer, la teoría de Dempster-Shafer, que era ahí una carambada medio jalada del pelo. Pero bueno, ahí de hecho en el mundo de patrones puede ser que le salgan otras cosas que no son probabilidad, que manejan incertidumbre, pero es un poco más heurístico, aunque menos robusto. O sea, no tienen un fundamento matemático tan sólido como para funcionar a como funciona la probabilidad. De hecho son como modas que aparecen y desaparecen. Por ejemplo, la lógica fuzzy, que todavía se usa mucho, en realidad hay mucha gente que dice que eso no sirve, que sirve para hacer un control de una lavadora donde hay 3 o 4 factores y que uno puede combinarlos y ya. Pero con problemas como los que se manejan hoy en día, con miles de factores distintos, lógica fácil no sirve para nada. O sea, al final queda hecho todo un revoltijo que no ofrece ninguna solución verdadera. Entonces, cuando eso ocurre, vuelve a uno siempre a la probabilidad. Entonces, bueno, el paso del tiempo ha demostrado que la teoría esta de probabilidad es bastante robusta y queda para el rato por ahí. Ok, nos da la teoría de probabilidad un montón de reglas formales, entonces para poder combinar aseveraciones inciertas de ciertas formas. Ok, y bueno, y aquí vamos a estar jugando con muchas de esas reglas. No sé si tienen preguntas, posiblemente de lo que les estoy hablando ya todos lo conocen del curso de prueba o algo así, ¿verdad? Todos ya han oído hablar de frecuentista versus bayesiano. Ahí levanten la mano los que han oído hablar de frecuentistas versus bayesianos. Yo no lo había escuchado, profe. Sí, bueno, Yo tampoco. hay un par que tienen... Tampoco, profe. Ok, ya van ganando los que no. O sea, Yo lo que había visto era algo similar en un video donde se metía un toque como en la filosofía de la probabilidad. Si okay. estábamos intentando, no sé, hacer una herramienta, si estamos intentando entender aquellas cosas que no podemos, que siempre van a ser inciertas, por así decirlo. ¿Cuál es la probabilidad de que Quería, nos golpee un asteroide en las próximas 24 horas? Eso no yo se lo que había puede visto hacer. era más bien como matemáticos versus ingenieros, digamos. Sí, Pareciera que es de hecho, una como les relación digo, similar. van a encontrar, si buscan memes de Bayesian versus Frequentists, meme, ahí busquen en Google y van a encontrar toneladas. Hay algunos muy volados, que quizás solo matemáticos entienden las bromas, pero hay otras bastante divertidas. De hecho, es usual, no sé, en cursos de estos que se hacen dos equipos, entonces siempre un equipo se va a llamar los Bayesians y el otro equipo se va a llamar los Frequentists. Eso es muy usual. Ok. Bien, entonces empecemos con definiciones aquí de esta historia. Voy a avanzar en esta parte también rápido porque esto sí estoy seguro que lo tienen que haber visto en prueba porque si no es que de verdad no hicieron nada en prueba. Espacio muestreal es los datos que ustedes pueden obtener de un experimento muy concreto. Por ejemplo, si tienen un dado, el espacio muestral puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Eso es espacio muestral. Digamos, mi espacio muestral con un dado va a ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. O sea, el elemento del espacio muestral es lo que me puede dar ese dado.
Bueno, ahí estaba escrito, ya no me acordaba. El espacio de eventos es una combinación de esto, en el sentido de que yo puedo decirles a ustedes, ok, un evento mío puede ser que el dado me dé un número par. ¿Ok? Entonces, el evento, bueno, este espacio de eventos serían las cosas que pueden salir. Por ejemplo, mi F para eso el número par puede ser que salga par. O sea, mi F va a ser que salga 2, 4, 6 o que salga 3, ¿qué? 1, 3 o 5. Ok, aquí tendría dos eventos, que salga par o que salga impar. Entonces, este espacio de eventos es, bueno, ya lo armo yo, depende de lo que necesite, pero son cosas, de hecho aquí vean que cada evento es un subconjunto de mi espacio muestreal. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre eventos y espacio muestreal. Casi siempre a la hora de la hora uno empieza a mezclarlos. ¿Okay? Lo que nos interesa a fin de cuentas son los eventos, que es lo que yo quiero hacer. Que posiblemente esos eventos se pueden descomponer en muestras concretas. Para casos muy formales sí vale la pena separarlos. Para casos prácticos usualmente vamos a estar viviendo con los eventos y casi que confundirlos de que el evento es ya la muestra. Pero bueno, a veces no tiene sentido pensarlo así. Pero bueno, por ahora veámoslo así. Y finalmente vamos a tener una medida de probabilidad que va a tomar el espacio de eventos y a cada evento, o sea, cada elemento de ese espacio le va a asignar un número real tal que ese número real siempre va a ser positivo o igual a 0 para cada evento que esté ahí. La probabilidad de absolutamente todas las posibles muestras, digamos, va a ser siempre 1. O sea, el dado solo nos va a poder dar esto. No se vale que el dado se quede ahí equilibrado en una punta, ¿verdad? Así, no sé. Esto está difícil de dibujar. Que se queda aquí pegado en la punta, eso no se vale. Tiene que caer en algo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiere decir eso. Y si yo tengo dos eventos disjuntos, o sea, que no sé, como estos, del par impar, o no sé, puedo decir que un evento es que me salga del 1 al 3 y otro evento que me salga del 4, 5, 6. Esos son disjuntos, o sea, que no hay ninguna muestra en el evento común a los dos eventos. Entonces yo puedo decir que la probabilidad de la unión de estas dos cosas va a ser la suma de las probabilidades de cada una por separado. ¿Ok? Pero aquí es importante que sean disjuntas. ¿Ok? Estos son los llamados axiomas de la probabilidad. Y es lo que rige todo. A partir de estas cosillas se deriva toda la teoría de probabilidad, más o menos. Bien, la probabilidad de que no ocurra nada, por ejemplo, siempre va a ser 0. La probabilidad de que ocurra algo siempre va a ser 1. La probabilidad de que... Vamos a ver. Bueno, sí, la probabilidad de cualquier evento con un dado, por ejemplo, va a ser cuántos elementos están en ese evento entre 6. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea par? Entonces, ¿cuántos números pares tengo aquí? 2, 4 y 6. Entonces sería 3 entre 6. ¿Ok? Un medio. Es la probabilidad de que si yo tiro el dado me salga un número par. Y tiene todo el sentido, porque es exactamente el mismo número, la misma cantidad de números pares que de impares. ¿Ok? O si tengo un evento de que me va a salir un número menor o igual que 4, entonces sería 4 entre 6. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es sencillito con las probabilidades. De hecho, todos estos son los enfoques más frecuentistas de cómo calcular probabilidades. Pero bien, estos tres son los axiomas de probabilidad. Son bastante importantes en todo lo que vamos a hacer, pero yo creo que eso sí, incluso intuitivamente ya uno más o menos los domina solo por insistencia social, digamos, que en todo lado le sale a uno eso. La probabilidad tiene que andar entre 0 y 1. O sea, lo que sí no tiene ningún sentido es cuando uno dice, es que es el 120, 50% probable que ocurra. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Si yo tengo un evento A que es un subconjunto de B o el mismo B, entonces sé que la probabilidad de A tiene que ser menor que B. Todas estas son corolarios de los axiomas de probabilidades. La probabilidad de A intersección B va a ser siempre menor que la menor de estas dos probabilidades. ¿Ok? Porque en el mejor caso, si estos dos son iguales, el conjunto es igual. ¿Ok?
Entonces ahí funcionaría eso, pero si no, la intersección tiene menos elementos, entonces tiene que ser más chiquitilla. La intersección de A unión B siempre va a ser menor o igual que la suma de las probabilidades. Y la probabilidad de todo el espacio muestreal menos el evento A va a ser siempre 1 menos la probabilidad de A. ¿Ok? O sea, no sé cuál es, digamos, la probabilidad de que salga 1 en el dado, eso es igual a un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que, cómo podríamos decir esto? Que salga 2, 3, 4, 5, 6, que sería todo el conjunto menos 1, y sería 5 sextos, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Y esto es 1 menos un sexto. Vamos a ver, si tenemos varios eventos disjuntos, ¿qué quiere decir eso? Que la intersección entre cualesquiera dos de ellos siempre es vacía, pero la unión de todos ellos me ve el espacio muestreal completo. Entonces yo sé que la suma de todas las probabilidades de cada evento tiene que darme 1. ¿Sí? Aquí importante es esto, tienen que ser disjuntos. O sea, no hay muestras compartidas entre los distintos eventos. ¿Cómo se denota el disjuntos? Disjuntos es simplemente que AI intersección a J es igual al conjunto vacío con I distinto de J. Ok. Gracias. Sí. Matemáticamente a esto se le llama una partición. O sea, podríamos decir que si A1 hasta AK es una partición de omega. O sea, quiere decir que está partido en conjuntos disjuntos. Ok, vamos a ver. Aquí una idea. Vamos a considerar que omega es esto. O sea, que yo tengo aquí un cuadradito y que, o sea, y que el proceso estocástico que estoy haciendo es que se pinta aquí algún punto de esta cosa, ¿sí? Y digamos que cuál punto de este plano aquí se pinta está uniformemente distribuido. O sea, yo sé que, que sale ahí, el punto me va a salir aquí en cualquier pedazo de esto, ¿sí? Puede repetirse, ok, me puede volver a salir un punto ahí, no importa. El asunto es que esto me empieza a producir puntos, ¿ok? Y ese es el experimento omega. Ok, yo puedo hablar aquí que tengo un evento A, que es que esos círculos salgan de por aquí. Ups, déjenme pintarlo. Ok, eso sería el evento A. Voy a pintarlo más grande. Ok, yo puedo tener también aquí un evento B. Sale muy chiquitillo. Ok, entonces vamos a ver. Esta cosa aquí sería B. Esta cosa aquí sería A. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un puntito aquí donde está el círculo A? Pues sería como el área de esta A dividido entre el área de omega, ¿verdad? Sí se entiende esa idea, ¿verdad? Que la probabilidad de que me salga un puntito aquí, si todos salen ahí al azar, va a ser el área de esta cosa dividido entre el área total. Y igual que la probabilidad de que me salga B, o sea que la probabilidad de que salga el puntito en B, pongámoslo así, sería la probabilidad, bueno, el área esta dividido entre el área total de esta cosa. Sí se entiende la idea, ¿verdad? Ok, probabilidad condicional, el concepto de una probabilidad condicional es, si yo sé que el puntito que salió es B, ¿cuál es la probabilidad? O sea, si yo ya sé eso, ¿cuál es la probabilidad de que ese puntito también sea de A? O sea, ahí lo que estamos hablando es, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido en este pedacito de aquí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, mejor uso esto un poquillo más oscuro. Ok, aquí abajo es que, ¿cuál es la probabilidad de que salga aquí? De que salgan las dos. Eso se llamaría probabilidad conjunta, que el puntito que salga sea A y B a la vez. ¿Ok? Entonces la probabilidad
de que si yo ya sé de que ese puntito es B, sea también A, va a ser la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de que salga A y B, esto sería aquí la probabilidad de A intersección B, dividido entre la probabilidad de B, ¿sí? No sé si ven por qué es eso. El punto es que cuando yo estoy diciendo esto, sabiendo que es B, mi universo, o sea, mi omega, por decirlo así, se empezó a restringir al área de este B nada más. O sea, cuando yo estoy diciendo, asumiendo que es B, mi universo se confinó a esta cosa verde, no existe nada más. Porque yo sé que es B, o sea, yo sé que estoy aquí adentro. ¿Ok? Y sabiendo eso, pues entonces, ¿qué área de este círculo corresponde a este pedazo de aquí? Y pues sería esta área en sí dividido entre el área de B. ¿Sí lo ven? Esto sería el área del pedacito azul y esto sería el área de B. Entonces, eso es lo que quiere decir probabilidad condicional. Cuando yo asumo que algo ya se da, entonces, ¿con qué probabilidad ocurre otra cosa? ¿Ok? Entonces, esto sería la probabilidad de intersección B entre probabilidad de B. Lo puedo ver al revés. Si yo ya doy por un hecho de que estoy en un evento A, o sea, si estoy aquí adentro, ¿cuál será la probabilidad de que ese evento también sea B? ¿Ok? O sea, dado que sea A, ¿cuál es la probabilidad de que también sea B? Y eso sería entonces la probabilidad de A intersección B, que es esta área de aquí, dividido entre el área de A. ¿Sí? Que estamos en esta cosa. Aquí veamos que este numerador y este numerador son idénticos. ¿Ok? De hecho, a ese caso, de A intersección B, yo le digo que es la ocurrencia simultánea de A y B. O sea, el puntito que está saliendo aquí es tanto de A como de B. Están ocurriendo los dos eventos a la vez. A eso se le llama probabilidad conjunta. Y de hecho, es usual que lo representemos aquí con una coma. O sea, que intersección aquí la podemos simplificar o representar aquí como una coma, que esta es la probabilidad de que está ocurriendo tanto A como B. ¿Ok? Esto es como una notación más general. Esta nos sirve mucho con esta visualización porque de verdad es la notación de conjuntos. Pero bien, entonces, como estos dos son estos dos mismos, puedo pasar esto a multiplicar este lado, puedo pasar esto a multiplicar este lado y llegamos a esta identidad de aquí. De hecho, a esto lo vamos a llamar regla de la cadena. La probabilidad de A y B es lo mismo que la probabilidad de A dado B por PB, o que es lo mismo que la probabilidad de B dado A por PA. Esto lo vamos a retomar el jueves con más detalle. De hecho, les voy a enseñar ahí un clasificador muy bonito para clasificar píxeles como piel o no, por ejemplo. Porque aquí podemos pasar a dividir cualquiera de los, o sea, puedo pasar, digamos, a dividir este PB a este lado, o puedo pasar a dividir el PA a este lado y llegamos a lo que se llama la identidad de Bayes, que es el centro de la escuela bayesiana. Pero bueno, eso lo vemos la próxima clase con más detalle. En todo caso, estas deducciones aquí son de las que más vamos a usar en el curso. Y no solo con 2 variables, con 50 variables lo vamos a estar usando. Entonces, este concepto me interesa que quede muy claro. Estoy seguro que esto lo tienen que haber visto en prueba, aunque no se acuerden. Pero es que esto es como lo central, lo básico, básico, básico de prueba. Entonces, no sé, díganme ustedes que si se entiende o si no se entiende para explicarlo otra vez. De mi parte sí se entiende, profe. Sí lo vi. Estoy recordando un poco. No lo tengo Ok, tan fresco como antes, pero sí recuerdo haberlo visto. pero sí está el dibujito. Este dibujito es como muy, muy característico. Entonces, De con hecho, ese no, dibujito. no lo había analizado así como con áreas y Ujú. me resulta bastante eh, Es más fácil, intuitivo, de creo. hecho. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es como medio obvio cuando uno lo ve así, pero a uno se le olvida. Y, y es esto cuando lo empecemos a ver, les hago este dibujito para que lo tengan por ahí apuntado y vuelvan al dibujito cada vez que entremos a eso. Porque esta de aquí la vamos a usar, pero hasta que ustedes van a estar hartos de ver esta ecuación. ¿Sí? Eh, bien, y un último detalle. Puede ser que
que no haya absolutamente ninguna dependencia entre A y B. O sea, que nos quede algo así como que esto es A. Y que esta cosa aquí es B. Entonces, que algo sea A y que algo sea B no afectan en absolutamente nada. O sea, el hecho de que sea A o que sea B no afectan en absolutamente nada. Y cuando eso ocurre, o sea, cuando ocurre que la probabilidad de A dado B es exactamente lo mismo que la probabilidad de A, porque B no afecta en nada, o la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, porque A no le afecta en absolutamente nada. Cuando esto ocurre, entonces, siguiendo esta fórmula que tenemos aquí, vamos a decir que la probabilidad de A y B es lo mismo que la probabilidad de que ocurra A multiplicado por la probabilidad de que ocurra B. Y en ese caso decimos que los eventos son independientes. También ese es un concepto importante de la independencia probabilística o estocástica. Lo vamos a tener también con bastante frecuencia en el curso. Ok, vamos al famoso concepto de las variables aleatorias, que hay que tener mucho cuidado porque un error que he escuchado varias veces es confundir la variable aleatoria con la distribución estadística o la distribución probabilística que se le puede asociar, porque son dos cosas aparte. ¿Ok? Una variable aleatoria es una variable que toma valores de forma aleatoria. Entonces, el nombre lo dice todo. Ok, por ejemplo, la variable aleatoria X puede describirme el número con el número que sale cuando yo tiro un dado. Ok, ya eso lo represento con X. Entonces, X, yo no sé qué va a salir. X es la variable aleatoria que me dice los números de la lotería. ¿Ok? ¿Cuánto vale X el domingo? No sé, un número de 1 al 99. Bueno, hay doble cero, ¿verdad? Entonces, del 0 al 99. Eso sería la variable X. ¿Ok? Entonces, usualmente las variables aleatorias son algo un poquito más complicado que una muestra puramente, o sea, que el valor del dado o que el valor ese que salió de la lotería. Y es algo, bueno, lo podemos asociar con una función que me asigna un valor real o un valor entero o un valor natural a una muestra concreta. ¿Ok? A veces, para hacer explícita esta noción de función de la variable aleatoria, le podemos poner así como hace Andrew Ang, que le pone exactamente que hay un evento aquí omega, que es un elemento de este conjunto omega. O sea que esta cosa puede tomar valores de este conjunto. Y eso me va a devolver un valor entero o un valor natural. Esa no es la probabilidad, ni la densidad de probabilidad, ni nada de esas cosas. Es nada más algún otro valor que sale de ahí. Entonces, por ejemplo, hay dos naturalezas fundamentales para estas variables aleatorias. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. Entonces, si yo tengo un experimento donde tiro una moneda 10 veces, ¿ok? Entonces, mis omegas son 10 valores que pueden ser escudo o corona, ¿ok? Es un omega particular, omega 1 pudo hacer que mi experimento me dio escudo, corona, corona, escudo, 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 corona. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Digamos, este puede haber sido el evento concreto de un experimento que consiste en tirar 10 veces una moneda. ¿Ok? Vean, hay 1024 posibles resultados de tirar la moneda 10 veces. ¿Ok? Entonces, mi omega consiste en 1024 secuencias de estas. Pero yo puedo decir que mi variable aleatoria es el número de veces que salió escudo. O sea, que aquí, digamos, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que mi variable aleatoria aquí para omega 1 es igual a 6. ¿Sí? Entonces, obviamente, con cada experimento que yo haga, me va a dar aquí otro valor. Eso es lo que me refiero con que esta cosa me está mapeando o a R o a N. En este caso discreto me está mapeando a un número entero, que es cuántas veces salió el número tal. Ok, esa es la noción de variable aleatoria, anda por ahí. De que me asigna a un experimento algún valor
que va a ser usualmente de algún conjunto ordenado. Ya vamos a ver por qué. Eso va a ser una cuestión. Ahí ya en matemática, en topología matemática, en esas cosas ahí, se le asignan cosas de métricas a las variables aleatorias para que precisamente sea compatible con los axiomas de probabilidad, pero bueno, no nos vamos a meter en tanto detalle con eso. Ok, entonces por un lado está la variable aleatoria, que es esta cosa. Vean que la variable aleatoria toma valores aleatorios, eso es lo que la caracteriza. Yo no puedo decir que X es 6. Aquí en particular con este experimento sí, pero yo no sé. ¿Cuál es la probabilidad de que el domingo salga un número par de la lotería? De 50%, eso está bonito, pero ¿cuál va a ser exactamente ese valor de X el domingo? Yo no sé si va a ser par o si va a ser impar. Ni idea. ¿Ok? Pero la variable aleatoria tiene ese feeling, digamos, es algo que toma valores aleatorios. Y a esa variable aleatoria yo le puedo asignar probabilidades. ¿Ok? Entonces, usualmente represento así, la probabilidad de que X sea exactamente el valor K, la defino como la probabilidad de que ocurra un evento tal que la variable aleatoria de ese evento sea K. O sea, esta notación aquí implica todo esto. Okay, pero en realidad yo creo que esta se entiende ya de una vez. ¿Sí? Okay, ¿cuál es la probabilidad de que me salga K igual 6 en esa cosa? Y aquí es fácil porque tengo 1024 posibilidades. Puedo contar en cuántas de esas 1024 hay exactamente 6 escudos y lo divido entre las 1024 y esa es la probabilidad de tener eso. Ok, pero también tengo variables aleatorias continuas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda una partícula radioactiva en decaer? Ok. Ese tiempo va a andar ahí en ciertos rangos, ok, probabilísticos, esas cosas totalmente de física cuántica, entonces ahí pueden pasar muchas cosas. Y bien, yo ahí hablo más bien, ok, que ese tiempo, digamos, o sea, el evento en este caso es la partícula en sí, ok, que hay una partícula ahí que empezó a decaer. Y, y yo lo que puedo decir, ok, de ese evento, el tiempo que yo mido que esté entre A y B, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Pues entonces es la probabilidad de que el tiempo que esa partícula duró en decaer esté entre A y B. ¿Sí? Y, bueno, la probabilidad de que un evento tenga eso. ¿Ok? Pero entonces, lo que me interesa que quede claro es que una cosa es esta distribución probabilística, que uno asocia a una variable aleatoria, pero otra es la variable aleatoria en sí, que nada más esa variable aleatoria me cuenta o hace algo ahí de eventos concretos. ¿Sí? Usualmente, bueno, como les digo, esto cuando queremos hacer muy explícito la dependencia del evento, lo hacemos así, pero en realidad usualmente con solo poner X uno asume que está ahí esta dependencia por ahí. Cuando queremos denotar algún valor concreto que asume esto, o sea que el domingo salió el 42, pucha, si el domingo sale el 42 me pongo a llorar. Ok, si ese valor 42 es una instancia muy concreta de los valores que toma esto. Vamos a usar letras minúsculas para eso. ¿Ok? O sea, para un X en general es como una cosa que es todos los posibles valores a la vez. De hecho, es es como una cosa muy difusa la variable aleatoria, pero ya un valor concreto lo vamos a representar en minúscula de lo que puede tomar ahí. De hecho, X siempre va a ser un elemento de una cosa que vamos a llamar los valores de X. Este es un operador, val, que yo le paso una variable aleatoria y esta cosa me devuelve el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar X. ¿Ok? Y entonces X es parte de eso. Ok, aquí también repasando cosillas de las que ya conocen. En principio vamos, para manejar estas probabilidades que tenemos aquí, estas y estas, vamos a manejar tres tipos de cosas. Unas distribuciones acumuladas, que es como la genérica, la que se va a cumplir siempre para cosas discretas y cosas continuas. Pero para el caso particular de que tenemos variables aleatorias discretas, vamos a hablar de distribuciones de masa. Y para cuando tengamos variables aleatorias continuas, vamos a hablar de distribuciones de densidad. ¿Sí? Ok, entonces esto es importante. Esta es como la general. Esto es para las discretas.
y estas para continuas. O sea, esto es lo más importante que hay que tener claro. Distribuciones acumuladas es una historia muy general, distribuciones de masa para variables aleatorias discretas y distribuciones de densidad para variables aleatorias continuas. Entonces hablemos aquí un poquillo de las distribuciones acumuladas. Usualmente lo que me va a decir es una función acumulada de estas es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que un determinado valor. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de decaimiento sea menor a 1 milisegundo? ¿Okay? Entonces, si nosotros consideramos esto y metemos aquí todos los axiomas de la probabilidad, se van a cumplir estas otras cosas evidentemente. Y es que el valor de esa función, como es una probabilidad, siempre va a estar entre 0 y 1. Que si yo me voy a menos infinito, o sea, cuando este x es menos infinito, ¿cuál es la probabilidad de que la variable sea menor que menos infinito? De nada, 0. ¿Sí? Y por el contrario, cuando más bien me voy aquí a un valor muy, muy alto, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de decaimiento de la partícula sea toda la edad del universo? De ahí, 1. La partícula no va a poder haber existido más que el universo. Bueno, hasta donde yo entiendo la física, que ahora ya nadie entiende, yo creo que sí estoy diciendo algo coherente. La partícula del universo no puede ser más vieja que la edad del universo, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos que bueno, cuando tiendo a infinito, esta función acumulada tiene que dar 1. O sea, estamos hablando de que para menos infinito tiene que hacerse 0, para más infinito tiene que hacerse 1. Tenemos que estar ahí en ese rango de 0 a 1. ¿Ok? Y si yo digo, ok, aquí tengo un x, ese x es menor que y, siempre tiene que cumplirse que la probabilidad de y acumulada tiene que ser mayor que la probabilidad de x acumulada. ¿Cierto? Tiene como todo el sentido también. Porque esto tiene que ser incremental, no puede no ser monotónico. De hecho, esto lo que implica es que esa curva aquí es monotónicamente creciente, ¿verdad? Creo que en español también se dice monótonamente creciente, pero no estoy seguro. Sí, o sea, siempre, cualquier valor aquí va a ser menor o igual que el otro. Todos se acuerdan de las distribuciones acumuladas. Ahí empieza todo. ¿Sí? Con esta cosa empieza todo. Cuando tenemos variables aleatorias discretas, puedo hablar de funciones de probabilidad de masa o probability mass function. Es posible que ustedes no las hayan visto como mass function, o sea, como probabilidad de masa, sino simplemente como funciones de probabilidad. Sin embargo, esto de probabilidad de masa viene para contraponerse a densidad. Es igual que si ustedes les dan una placa metálica ahí. Ok, ustedes pueden decir la masa de esa placa es tanto, pero si conocemos la densidad de esta masa, del material que tenga esta placa, sabemos cómo calcular la masa simplemente integrando ahí en el volumen que nos interese de la placa para encontrar cuál es su masa. Es esa misma relación que existe entre ambas. ¿Ok? Entonces, las probabilidades de masa, sí, ya lo que me dicen es, ok, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor concreto? ¿Cuál es la probabilidad de que el dado salga un 3? ¿Sí? Entonces, ¿veis? Es lo que es y ya. Pero como son discretas, sí uno puede hacer esta comparación aquí. Esto es lo importante. Entonces, estas probabilidades de masa, igual, y siempre van a ir entre 0 y 1. La suma para todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, de todas las probabilidades de cada una de esas cosas, tiene que darme 1. O sea, la probabilidad de que me salga alguna de las 6 caras del dado tiene que ser 1. Y la probabilidad de que yo tenga un evento ahí particular, por ejemplo, que me salgan los números pares, va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor que esté dentro de los números pares. Ok, estas cosillas son como tan obvias que hasta cuesta entenderlas. O sea, uno no entiende, pero ¿para qué me escriben eso que es como tan medio obvio? Pero
Es simplemente un cambio de notaciones y de definiciones concretas de qué quiero decir yo cuando esto ocurra. O sea, la probabilidad de que X esté en A es lo mismo que sumar todas las probabilidades de cada elemento que esté en este A. ¿Sí? Y ahí, bueno, estoy asumiendo por debajo de que cada evento por sí solito tiene que ser disjunto. O sea, cada muestra prácticamente tiene que ser disjunta. Ok, de nuevo, esta cosa lo que me devuelve es todos los posibles valores que puede tener esta variable X. Eso nos va a ser útil también en varias partes del curso para expresar qué significa eso. O sea, de nuevo, esto me darían un dado que puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o si esta es una variable de tirar monedas, entonces me da escudo o corona. Finalmente, las probabilidades de densidad, esas son las más usadas y las más extrañas. Déjenme callar este chunche. Porque tienen cosillas contraintuitivas. En realidad, de nuevo, esto va a funcionar para variables aleatorias continuas y de hecho existe solo si la función acumulada es derivable. Y la relación entre las dos es que la densidad es lo mismo que la derivada de la acumulada. Entonces, si teníamos aquí algo así acumulado, si yo derivo esto, me va a quedar una cosa como así. ¿Sí? Donde lo importante es que el área bajo la curva de la densidad tiene que darme 1. ¿Sí? Y bien, y se tiene que cumplir siempre que cuando yo ponga aquí la probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre x y x más un diferencial con Taylor, puedo decir que eso va a ser aproximadamente igual a la densidad en x multiplicado por cuál es este delta, digamos, chiquitillo. O sea que la probabilidad de aquí, chiquitilla, yo puedo asumir, ok, es mi densidad que está aquí, multiplicada, que la densidad sería f de x, multiplicado por este delta x, más o menos. ¿Ok? Y sería entonces el área que está aquí. ¿Ok? Esa sería la probabilidad. ¿Ok? Pero vean que aquí sí voy a empezar a necesitar probabilidades, un intervalo de valores que pueda tomar mi variable aleatoria. Vean que, por ejemplo, yo nunca puedo decir aquí cuál es la probabilidad de que x sea exactamente el valor de x. ¿Por qué? Porque con esta fórmula que tenemos aquí, si mi valor para que x sea exactamente x, este delta x tiene que ser 0. Y si delta x es 0, de 0 por lo que sea me da 0. Entonces la probabilidad de que x tome exactamente el valor de x, no importa qué distribución tengan ustedes aquí, eso siempre es 0. Okay, con densidades eso es algo que confunde. Okay, la otra cosa que confunde con densidades es que yo lo que necesito es que el área bajo la curva sea 1. ¿Okay? Eso no quiere decir para nada que esta cosa pueda subir. O sea, esta cosa puede ser 3 aquí, la densidad. Y aún así mi área bajo la curva puede ser 1. ¿Sí? Si aquí estoy hablando de que aquí ando como por 0.2, si aquí ando por menos 0.1, es altamente probable que esta cosa por aquí me área de 1. ¿Sí? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Es posible que la densidad sea mayor que 1. Lo que importa es que el área bajo la curva completa de menos infinito hasta infinito de 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las densidades de probabilidad? Lo más usual es la gaussiana, ¿verdad? Que ya la vamos a repasar. La campana de Gauss con mu y sigma y todas esas cosas. Si no hay preguntas, sigo. Ok, entonces vamos a ver, con densidades, ¿qué va a pasar? La densidad siempre es positiva, la densidad probabilística. Tiene que tener el área de menos infinito hasta infinito 1. Y la integral para todos los eventos que estén en un determinado intervalo A, digamos, es exactamente la probabilidad de que la variable aleatoria x esté en ese intervalo. O sea, casi que aquí estoy definiendo qué significa la probabilidad de una variable aleatoria cuando yo conozco su densidad probabilística. ¿Sí? O sea, este es importante para eso, lo vamos a estar usando cada rato. Igual aquí arriba, que se me hizo, esta es importante. La vamos a estar usando cada rato.
Ok. Esperanza. Valor esperado. Eso nos va a caracterizar variables aleatorias, tanto discretas como continuas. Vamos a ver primero el caso discreto. La esperanza, en realidad, la gracia que tiene es cuando, ok, yo tengo una variable aleatoria, pero hay una función que depende de esa variable aleatoria. Y yo quiero ver qué valor espero yo de la función cuando conozco el comportamiento de esa variable aleatoria. Ok, entonces la primera observación que yo tengo, yo qué sé, tengo una variable aleatoria, el número de lo que tira el dado. Y yo tengo una función, elevar al cuadrado. Ok. Entonces vean que Daisy, yo tiro el dado, no sé qué valor va a salir. Lo que sea G, va a salir al cuadrado. O sea, me va a salir o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36. Sí, eso es lo que va. Estos son los valores que puede tomar G de X. Yo no sé cuál valor va a sacar. Por lo tanto, yo puedo considerar que G de X es a su vez una variable aleatoria. ¿Sí? Porque yo no sé qué va a salir. Entonces, así como que esa propiedad de variable aleatoria y toda la difusión que está pegada a la variable aleatoria se mete en G también. ¿Ok? Y bueno, y la esperanza o valor esperado de G de X la vamos a definir como la suma para todos los posibles valores que puede tomar X de G de X multiplicado por la probabilidad de que esa G ocurra. O sea, es como un promedio ponderado prácticamente del G que va a salir con la probabilidad. O sea, aquí sería, ¿cuál sería el valor esperado si estos son los valores que nos pueden salir del dado? Entonces sería un sexto por 1 más un sexto por 4, etcétera, etcétera, hasta un sexto por 36. ¿Ok? Y eso, bueno, ahí lo podemos calcular. Sería la suma de todos estos entre 6, no sé cuánto me va a dar eso. Ok, bueno, eso sería el concepto de valor esperado. Cuando tengo una variable aleatoria continua, ya no puedo hacer la suma nada más, sino que tengo que pasar la suma a una integral. Y como es usual, o sea, vean que se parecen mucho, excepto que ahora tengo este diferencial también. ¿Sí? Entonces tengo que integrar para todos los posibles valores de x y ponderar a g con su densidad. ¿Ok? También estas dos las vamos a estar usando hasta la saciedad. El concepto de valor esperado. Ok, una nota, vean que es distinto, valor esperado de media. Media es el caso muy particular en el que g de x es x. O sea, la media de una variable aleatoria es el valor esperado de la variable aleatoria solita. Ok, o sea, la variable aleatoria, ¿cuál es el valor esperado de x? Esto es lo que llamamos la media de x. O sea, el valor esperado es un concepto más general en el que hay una función ahí pegada, bueno, una función ahí de por medio metida en la historia. Ok, propiedades importantes. La media de una constante es la misma constante. ¿Ok? Si no importa lo que sea probable algo, siempre me da el mismo valor. Y al hacer todas estas operaciones me va a dar exactamente el mismo valor. Por decirlo así, si esta cosa es una constante, yo la puedo sacar de la suma. Y sabemos por teoremas de la probabilidad que la suma de todos los posibles eventos da 1. Entonces eso me va a dar la constante que saqué. Y de aquí. O sea, el área bajo la curva de una densidad siempre es 1. Y si puedo sacar esto porque es una constante, entonces me va a dar esa misma constante. ¿Ok? Entonces esto estaba fácil. Se puede demostrar fácil con las dos fórmulas anteriores también que aplica linealidad. O sea, la esperanza es un operador lineal. O sea, yo puedo operar una suma ponderada de funciones y me va a quedar cada función por separado, el valor esperado escalada cada una por aparte. ¿Ok? Aquí tengo que introducir un operador que también lo vamos a estar usando hasta en la sopa y ahí voy a insistir mucho en que lo puedan traducir a lenguaje natural, digamos. Este operador, uno llave con algo aquí. Esta cosa, si lo que meto aquí es verdadero, esta cosa va a valer 1. Y si lo que meto ahí es falso, esa cosa va a valer 0.
Es como un traductor de booleano a 0 o 1. ¿Ok? Entonces, estos vacilón, si yo tengo variables discretas, el valor esperado de aplicar la función indicadora a x es igual a un valor concreto de x, es exactamente lo mismo que la probabilidad de que x valga esto. ¿Ok? Esto también pueden darle cabeza a ustedes, cada quien tiene todo el sentido del mundo. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que si x es k, esta cosa va a valer 1? Esto se puede pensar mucho igual que con las áreas que teníamos ahí. Porque si estoy aquí adentro eso vale 1 y si estoy afuera vale 0. Entonces si yo sumo esas cosas, digamos, pero bueno, con eventos discretos, al final voy a llegar a esto. Muy frecuentista, de hecho, el enfoque. Eso lo vamos a repasar varias veces en el curso, así es que si no les queda claro ahora, de fijo que les va a quedar claro después. Ok, aquí una derivación. Bueno, primero la definición de la varianza. La varianza es el valor esperado de cuánto me disperso yo cuadráticamente respecto a la media. ¿Ok? Recuerden, el valor esperado de x en sí mismo es lo que llamamos media de la variable aleatoria. Y si yo veo, ok, mi variable, cuánto me disperso respecto a la media, pero eso le va a dar al cuadrado para quitarle los signos, el valor esperado de eso es lo que yo llamo varianza. ¿Ok? Y aquí una propiedad que también vamos a estar usando mucho y que de hecho, si ustedes tienen que programar esto, o sea, hacer un programa que calcule media y varianza de datos, esta es la forma en la que uno demuestra que no tiene que recorrer los datos dos veces, una para calcular la media y una segunda para calcular esta otra. Más con 1.000.000 de datos no tiene sentido hacer eso. Esta fórmula les dice que no es necesario. Lo único que tenemos que hacer es ver aquí. Ese cuadrado, fórmula notable, sería el cuadrado de x menos 2 veces esta por esta más esta al cuadrado. ¿Ok? Y aplicamos la linealidad. El valor esperado de una suma es la misma que la suma de los valores esperados. ¿Ok? Entonces sería el valor esperado de esta cosa. Aquí me queda 2. Bueno, este 2 es una constante que por linealidad puedo sacar del valor esperado que voy a meter aquí. ¿Ok? Este es raro, no sé por qué me salió itálico. Ya sé por qué me salió itálico. Ok, en todo caso tendríamos, bueno, esta cosa que está aquí es esto que está aquí, y este cuadrado nada más el valor esperado del valor esperado al cuadrado. El valor esperado ya es una constante en sí. Entonces cuando le saco el valor esperado a una constante, me queda la constante. Y aquí abajo vemos algo parecido. Esto, desde la perspectiva de todo lo que está pasando aquí adentro, esto también ya es una constante, así es que la puedo sacar. Valor esperado de x por valor esperado de x, otra vez aquí me quedó ese en itálicos, es igual a e al cuadrado, y me queda menos 12 al cuadrado más e al cuadrado, me queda menos e al cuadrado. Entonces, esto quiere decir que la varianza de x es exactamente lo mismo que calcularle el valor esperado al cuadrado de la variable aleatoria menos el valor esperado de la variable aleatoria elevado al cuadrado. Ok, de nuevo, esto es súper útil porque, no sé, si yo les doy a ustedes 1.000.000 de datos que se los voy a dar uno por uno, vean que solo necesitan acumular el valor x que vaya entrando, acumular el valor x al cuadrado, y si quieren incrementar al n para saber cuántos datos llevan. Y cuando tienen esto, ya pueden calcular la varianza muy bien. La varianza va a ser igual a, vean que aquí tenemos el valor esperado de x al cuadrado, que sería entonces, aquí tengo que hacer otro acumulador, ¿verdad? Acumulador de cuadrados entre n menos, sería el acumulado entre n al cuadrado. ¿Sí lo ven? Para todos los datos. Así un pseudocódigo muy raro. Para cada dato x, nada más tengo que ir acumulando estas cosas y al final la varianza lo calculo así. Pero solo tuve que barrer los datos una vez, digamos. No tengo que barrerlos dos veces. ¿Sí les queda claro eso? No quiero ver ahí dos fors, ¿verdad? De nuevo, hoy en el mundo real ustedes pueden tener miles de millones de datos y hacer este for para miles de millones de datos, olvídense. ¿Sí? Ok.
Entonces, un caso particular que vamos a estar usando también cada rato es cuando mis datos tienen media cero. Esto también va a ser súper importante en redes neuronales. Si mis datos tienen media cero, entonces esta cosa de aquí se hace cero. Y me queda que la varianza es igual a x a la esperanza de x al cuadrado. Esto lo vamos a estar usando para que no suene a magia. Pero cada rato vamos a decir, como los datos son de media cero, entonces la varianza es lo mismo que el valor esperado de x al cuadrado. Y ya está. Entonces eso sale de aquí. Ok, si yo tengo una constante, la varianza de la constante es cero, obviamente. No hay dispersión, el valor se queda siempre en exactamente A. Y si yo tengo una función y la escalo linealmente, mi varianza va a crecer con el cuadrado de esa escala. Ok, también esto lo podemos demostrar relativamente fácil ahí, con las mismas ecuaciones que tenemos con estas mismas ecuaciones sale esto. Ok, para una constante. Esto es una trampa, cada rato se va uno con todo y saca A, que la varianza de A por F es A por la varianza. No, 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 no. La varianza tiene este cuadrado aquí, y ese cuadrado es el que hace que ese A salga al cuadrado. Ok. Veamos ejemplos de varianza y medios para distintas distribuciones. La distribución uniforme es usualmente una distribución de densidad que vamos a asumir que si mi variable aleatoria puede tomar valores de 0 a 1, la densidad aquí tiene que darme área 1. ¿Qué altura tiene que tener? ¿Esto qué valor tiene que ser para que el área sea 1? 1. 1, ¿ok? 1 por 1 es 1. Entonces queremos ver quién es el valor medio de esto. O sea, ¿cuál es el valor esperado? Si mi x puede tomar valores de 0 a 1, ¿qué valor esperarían ustedes de x? O sea, ustedes Un medio. tienen un medio exactamente. Aquí anda el valor esperado, ¿sí? Sí, sí lo ven todos. Bueno, y vean que aquí hay una dispersión. Del 1 medio yo me puedo dispersar para arriba y para abajo, pero entonces eso es lo que queremos calcular. Ok, entonces, valor esperado sería simplemente x por la densidad. Y acabamos de ver que la densidad, bueno, va a ser 1 de 0 a 1. Entonces aquí está de 0 a 1 multiplicado por 1. Y en el resto es multiplicado por 0. Ok, esto sería, ¿qué es? X al cuadrado medios, evaluado de 0 a 1. Entonces nos da un medio. ¿Sí? Esta cosa. Y la varianza. Tenemos que hacer x al cuadrado por la densidad de esta cosa. Entonces 0 a 1 por x al cuadrado igual por 1 es la variable aquí. Y esto sería x al cubo tercios evaluado de 0 a 1, que sería igual a un tercio, menos 0. Entonces un tercio. ¿Ok? La varianza entonces va a ser, bueno, este es el valor esperado de x al cuadrado, ¿verdad? Lo único que se fue elevar al cuadrado. Y lo que estoy aprovechándome es para calcular la varianza de que sé que es esta cosa menos esta al cuadrado. Entonces, un tercio menos un cuarto es un doceavo. Un doceavo es la varianza de esta cosa. Ok, otro caso. Vean que aquí voy a usar la función indicador. Este es un caso abstracto, digamos. Si yo tengo una función que va a valer 1 si x está en un evento dado, entonces, ¿quién será el valor esperado de g de x? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, el valor esperado de g de x, tengo que sumar para todos los posibles valores de x esta cosa, por la probabilidad. Lo que pasa es que esto va a ser 0 siempre que yo no esté en x. Entonces, eso es lo mismo que decir que, ok, entonces agarre solo los valores que estén en A, porque solo para estos valores esta cosa vale 1. ¿Sí? Y de ahí sume el resto de las probabilidades. Y sabemos por las definiciones que hemos visto antes que esto es exactamente definir la probabilidad de que x esté en A. ¿Ok? Y en el caso continuo es la misma historia. Aquí nada más tengo que hacer la integral. Esta cosa vale 1 si y solo si x está en A. Lo que puedo cambiar la notación para decir que, ok, entonces integro nada más esta función, pero en los x que estén en A.
Ok, y de nuevo esta es exactamente la definición que dimos para la probabilidad de x en A. Sí, entonces el valor esperado de g de x aquí es la probabilidad de que x esté en A. Con g igual al indicador, ¿verdad? ¿Cuál era? G igual al indicador de que x esté en A. ¿Preguntas? Está muy grandote. No sé por dónde voy en la clase porque esto está muy grandote. Vamos a ver qué más. Ok, veamos otra distribución. La distribución de Bernoulli. Esta es de las más importantes también para las próximas lecciones en particular. La distribución de Bernoulli es el nombre chiva para tirar una moneda. Ok. Lo vamos a decir así. Mi variable aleatoria puede tomar dos valores, 0 o 1. Pero no puede decir si 0 es escudo o si 1 es escudo. En general, lo que tenemos es una cosa que me da dos posibles salidas, 0 o 1. Ok, y vamos a tener un parámetro que va a andar entre 0 y 1. O sea, en el intervalo de 0 a 1 y que me dice cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor 1. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que x valga 1? Es ese parámetro de esta distribución phi. ¿Ok? Como solo hay dos posibles salidas, si no es 1, es 0. ¿Ok? ¿Cuál sería la probabilidad de 0? Pues tiene que ser 1 menos phi. Porque si no es 1, es 0. ¿Sí? Espero que esto les quede claro. Aquí viene un trucazo que vamos a estar usando en el resto del curso. Asumamos por ahora que sí es mayor que 0. ¿Ok? Después lo extendemos solo porque sí. Pero por ahora asumamos esto para que entiendan lo que sigue. Si x es 1, yo quiero que la probabilidad de que x sea 1 sea phi a la 1, ¿verdad? Y aquí estaría multiplicando por algo distinto de 0, que está elevado a la 1 menos 1. O sea que estoy elevándolo a la 0. Lo que sea a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, si x vale 1, me va a dar esta probabilidad, porque es phi a la 1. Pero, si x vale 0, entonces aquí va a tener algo a la 0, que eso va a valer 1, por 1 menos 0, esta cosa va a valer 1, entonces voy a tener 1 menos phi. O sea, esta es una forma muy concisa de pegar estas dos fórmulas en una sola. ¿Sí? ¿Entienden la fórmula? El problema ocurre cuando phi es igual a 0, porque si phi es igual a 0, de ahí se me quiebra esto un poco porque estas cosas van a valer 0 a la... Bueno, de hecho también tengo que asumir que phi es menor que 1 porque si no esta cosa también se hace 0. Pero aún así lo que vamos a suponer es que en estos dos casos extremos se comporta igual. Que en estos dos casos extremos de por sí no tienen mucho sentido porque sería una moneda que siempre sale en escudo o que siempre sale en corona. Que bueno, usualmente no, ese caso no nos interesa cuando degenera a ese punto. Y si no, habría que definir entonces ahí para que nos siga dando el valor, el único valor que saldría en estos dos extremos. ¿Sí me entienden? Ok, ¿cuál será el valor esperado de x? O sea, si me sale 0 o 1, ¿qué valor espero de x? Me pueden salir dos valores, 0 o 1. 0 me va a salir con una probabilidad. Esta cosa me va a salir con una probabilidad de phi y esta cosa me va a salir con una probabilidad de 1 menos phi. 0 o 1. ¿Qué valor espero yo? Aquí dice, pero lo que quiero es que se entienda por qué el valor que yo espero es phi. Porque es el valor mayor. No necesariamente. O sea, puede ser que incluso este valor phi sea 0.1. Entonces aquí estaríamos en un punto 9 y aquí estaría en punto 1. Y phi en ese caso estaría aquí, en phi. O sea, así como lo estoy graficando aquí esta cosa, digamos que aquí es phi. O sea, puede variar. Phi va a valer entre 0 y 1. Pero ¿por qué mi valor esperado es ese?
Vean, la intuición es esa, precisamente. Esto lo que me está diciendo es con qué probabilidad sale 1 y 1 menos eso, con qué probabilidad sale el 0. Si phi es muy chiquitillo, casi que solo va a salir el 0. Entonces el valor que yo espero se va a meter por acá. ¿Sí? O sea, imagínense repetir un experimento de tirar la moneda un montón de veces. Y si siempre sale 0 y más 0 y 0 y 0 y 0 y 0 y 0, entonces el promedio al final les va a quedar aquí muy cerca de 0. Y si más bien está de que casi siempre sale 1, pues el promedio les va a salir aquí muy alto. ¿Sí? Entonces, esto es bonito de la Bernoulli, de que el parámetro que uno usa es prácticamente ya el valor esperado de esa función. Bueno, en casi todas vamos a usarlo más o menos así. Si se ponen a jugar con las fórmulas que hemos visto, van a llegar a demostrar que la varianza de esa variable de Bernoulli va a ser phi por 1 menos phi. O sea, lo máximo que podemos llegar aquí es cuando esto es un medio por un medio, a 0.25. O sea, las varianzas van a andar, ¿cómo es? Para phi igual 0 en 0, van a hacer una parábola como así. Esto es phi, y esto sería, phi, y esto sería la varianza. Donde el máximo aquí va a ser 0.25. Cuando esto es 0.5. Si nos vamos por un lado, se hace 0 y ya se hizo 0. Para el otro pasa lo mismo. ¿Sí se entiende? Bien. Una distribución prima de la de Bernoulli es la multinulli o distribución categórica, que es cuando el X puede tomar varias clases. Esto lo vamos a usar después en el softmax, que es nuestro clasificador, el primer clasificador que vamos a hacer de múltiples clases. Se llama softmax. Y bien, entonces esta variable puede tomar valores de clase 0, 1, 2, 3, 4 hasta acá. Vean que la cardinalidad de este conjunto, o sea, la cardinalidad del valor, ¿cuál es? ¿Cuántos elementos tiene X? Más uno. K más 1. ¿Sí? Porque tenemos el 0. Bien, entonces para parametrizar esta cosa, lo que queremos es que él nos diga con qué probabilidad ocurre cada clase. Sí, digamos, yo se lo doy a una red neuronal y queremos que le meta algo a la entrada y a la salida me diga qué probabilidad tiene cada una de estas clases de ser la clase ganadora. Tiene que ser alguna de las clases. O sea, la suma de todas las probabilidades de cada uno de estos valores tiene que darme 1. Y entonces eso lo voy a modelar así, que voy a tener parámetros, pero vean que voy a hacerlo solo K parámetros. No voy a hacer K más 1 parámetros. Porque como la suma tiene que darme 1, el último parámetro que no especifico tiene que ser 1 menos la suma de todos los valores. Vean que ya que estoy usando lo de álgebra lineal, este es el producto punto de un vector de unos con P. O sea, esto lo que significa es sume todos los valores de este vector P, que es o sea, este vector P es un vector que tiene un parámetro C, bueno, parámetro 1, parámetro 2, hasta parámetro K. ¿Ok? Donde cada uno de estos parámetros puede valer de 0 a 1. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo aquí es, ok, multiplique esto por 1. O sea, P1 más P2 más P3 hasta PK. Esa cosa me va a dar esta suma, que 1 menos esa suma me da el K más unésimo parámetro que no estoy metiendo. ¿Sí? O sea, después vamos a ver que casi siempre sí lo meto, pero o sea, sabiendo que hay esta dependencia. Y lo voy a meter solo para simplificar un poco de cosas de notación. O sea, siempre se va a tener que cumplir que esta cosa de aquí tiene que ser menor o igual que 1, para que el último elemento también esté entre 0 y 1 y sea una probabilidad. Ahora, no sé, digamos que tengo un clasificador que me dice si algo es bicicleta, carro, persona, elefante o caballo o tren. ¿Ok? No tiene mucho sentido hablar ahí de cuál es el promedio entre bicicleta, persona, caballo, tren, carro. Ahí no tiene mucho sentido hablar de eso. Entonces casi nunca vamos a hablar aquí de
ni de valores medios, ni de varianzas, ni nada de esas cosas. Que después les puedo enseñar cosillas divertidas de una cosa que se llaman espacios latentes, donde empieza a tener sentido hablar de eso. Ok, la distribución uniforme, esa va de A a B. De nuevo, esta es para una variable continua X. ¿Qué altura tengo que tener si quiero que el área bajo la curva sea 1? Uno entre B menos A. Exacto. O sea, aquí está, pero espero que lo vean. O sea, la distancia aquí es B menos A. Esta es la base. Por esta altura tiene que ser esa altura para que me dé 1 el área bajo la curva. Entonces, bueno, aquí es 0, 0 la probabilidad de X y entre A y B puede ocurrir siempre por igual. O sea, me va a dar un valor entre A y B con igual probabilidad. Entonces, el valor esperado, supongo que lo ven obvio que va a ser aquí justo en el centro. A más B medios es el valor esperado. Y la varianza la podemos calcular exactamente como la calculamos hace un rato y les va a dar que es B menos A al cuadrado entre 12. ¿Sí? En el caso anterior teníamos que habíamos hecho A igual 0 y B igual 1 en el primer caso que hicimos. Entonces nos daba que era 1 al cuadrado entre 12 y nos había dado que la varianza era un doceavo. Entonces está bien. Esta es muy usual esta distribución uniforme. Y aquí para ya la más importante del curso, la distribución gaussiana, todos la conocen. Es E a la menos 1 medio por X menos media entre sigma elevado al cuadrado. Ahí en el Tec Digital, en ejemplos, lección 5, le subí un scriptcillo de Octave, que lo voy a correr aquí. Bueno, en realidad ese script escupe varias cosas. El que más me interesa para esta parte que estoy viendo es este. Okay, donde estamos ploteando diferentes gaussianas con diferentes... estos se llaman desviaciones estándar. Sigma es desviación estándar, sigma al cuadrado es varianza. Pero entonces aquí tenemos una desviación estándar pequeña. Entonces se nos confina. Vean que el valor, bueno, aquí empieza a subir. Aquí estamos en 0.8. Yo pude haber puesto aquí un cuarto, un octavo, algo así. Esta cosa empieza a subir y subir y va a subir de 1. ¿Ok? Y aquí estamos usando una media de 1. ¿Ok? Pero bueno, aquí la típica campana de Gauss. Si yo aumento la varianza, aumenta esta dispersión, digamos, de los posibles valores de X. ¿Ok? Y esta normal de varianza 1 y de desviación estándar 0 para después nosotros la vamos a estar usando un montón. Bien, entonces ahí tienen el scriptcillo de Octave por si quieren jugar con eso. Ok, bueno, tenemos esta gaussiana y esto que está aquí es un factor de normalización para que precisamente el área bajo la curva de esas gaussianas nos dé 1. Ok, entonces esta es media, desviación estándar y listo. Ok, a esta cosa que está aquí, a este x menos mu entre sigma al cuadrado, a eso lo vamos a estar llamando una distancia de Mahalanobis. Ok. Varias veces en el curso nos va a salir la distancia de Mahalanobis. Esta es la distancia de x a mu, que depende de sigma. En realidad aquí en una dimensión no tiene mayor sentido, pero en varias dimensiones tiene más sentido y ahora en unos segundos les hablo más de eso. Okay, entonces valor esperado de x es exactamente mu y la varianza de x es exactamente este sigma al cuadrado. ¿Ok? Y a sigma solito le llamamos desviación estándar. Cuando uno programa estas cosas, esta división puede ser peligrosa. Entonces a veces uno lo piensa en una lógica donde a esa desviación estándar la vamos a llamar, bueno, o voy a empaquetar este sigma cuadrado que está aquí, lo voy a empaquetar en un gamma igual a 1 entre sigma cuadrado. Y entonces vemos esta otra forma, donde 1 entre sigma al cuadrado usamos este gamma, y aquí igual 1 entre sigma, tenemos que meter ahora gamma entre la raíz cuadrada porque es sigma cuadrado, ¿verdad? A eso se le llama, por aquí tengo que tener el nombre de esto, precisión o varianza inversa.
De hecho, yo siempre le digo la inversa de la varianza. Pero bueno, a veces se le dice precisión. Y es en cálculos numéricos para evitar esta división. Igual, en esta de una dimensión no tiene mayor implicación porque es solo una dimensión, pero cuando entremos a esta, bueno, todavía no. Ya, cuando entremos a esa, ahí vamos a ver que sí ya empieza a tener más sentido ahí tener es el dual en múltiples dimensiones para evitarse esa inversión de matriz. Pero ok, ¿por qué la gaussiana es tan importante? La razón fundamental es esto, el teorema del límite central. Y el teorema del límite central lo que nos dice es que, déjenme ver si puedo hacer esto bonito. No, o sea, quiero ver si puedo hacer algo muy rápido ahí en Octave, pero no me va a dar tiempo. Ustedes pueden hacer el experimento si quieren en Octave, que supongo que también ya lo hicieron en Proa. Ustedes se pueden generar con RAND valores aleatorios. Pueden hacerse un histograma ahí de 0 a 1, ahí lo parten en 20 pedacitos y hacen este RAND. Si ustedes generan otro vector aleatorio, lo suman y los dividen entre 2, esa cosa empieza a convertirse despacito y despacito y despacito en una gaussiana. O sea, conforme más variables aleatorias combinen, más empieza a converger esto a una distribución gaussiana. Y está demostrado que cualquier combinación de distribuciones aleatorias que ustedes hagan hacia el infinito, eso va a converger a una distribución normal. ¿Ok? Y entonces, en general, cuando uno maneja problemas aquí en probabilidad y en estadística, uno tiene ese problema de que tiene modelos incompletos. Que uno puede asumir que lo que yo estoy viendo en realidad es el producto de muchos otros factores que yo no estoy considerando. Y esos otros factores me van a producir distribuciones normales. ¿Okay? Entonces, cuando yo no conozco cosas, casi siempre voy a asumir que es una distribución normal precisamente porque desconozco otros factores. Y experimentalmente, usualmente puede haber uno que se cumple. ¿Sí? O sea, que esas distribuciones normales están ahí. En particular, eso es muy útil en electrónica, y es que el ruido que yo puedo considerar en cualquier sistema, lo puedo atribuir a una distribución gaussiana. Por lo mismo, porque ese ruido usualmente va a ser efecto de muchas cosas que yo no estoy viendo explícitamente o de hecho de efectos de ruido real, de que se están sumando por ahí. Entonces, como estoy sumando varias cosas, varios factores, va a empezar a distribuirse normalmente. ¿Ok? De todas las distribuciones que tengan igual varianza, la normal es la que va a tener mayor incertidumbre. Y entonces es útil usarla, porque yo es, digamos, es con la que yo menos suposiciones estoy haciendo. Y en algún par de casos, de hecho, en la próxima semana, el martes, ya vamos a ver un efecto muy interesante ahí con unas cosillas que tienen que ver con eso. Bueno, no es la semana entrante. En alguno de los métodos, en algún momento vamos a ver eso, que yo puedo asumir que es gaussiano o no. Y dependiendo de eso, voy a tener resultados distintos. Ok, para terminar la clase, que ya me pasé 3 minutos, la distribución gaussiana multivariada, o sea, cuando ya tengo varias dimensiones. Entonces, ahora mi variable aleatoria tiene varias componentes. Ok, no sé, puede ser x1, x2, x3, donde cada una de estas es una variable aleatoria escalar. Ok, bueno, hasta xn, digámoslo así. Ok, y la forma de esta cosa es muy parecida a la que teníamos, donde vean aquí de nuevo la expresión cuadrática que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Cuando vimos en álgebra lineal vimos esta expresión cuadrática. Aquí nos aparece. Si tengo una matriz multiplicado por un vector de un lado y el vector transpuesto del otro, que esto es un valor escalar. De nuevo, esta cosa le llamamos distancia de Mahalanobis. Y cuando esta distancia de Mahalanobis es constante, eso lo que estamos hablando es que son x equiprobables respecto a mu. Okay, son puntos que tienen la misma probabilidad respecto a mu. De hecho, aquí estamos viendo, aquí estamos viendo una de estas distribuciones en 2D. O sea, mi x tiene x1 y x2. Aquí x1 y x2.
Ok, entonces ahí estamos viendo exactamente esta lindísima campana de Gauss, donde la forma concreta que tiene esta campana de Gauss aquí la determina precisamente esta matriz de covarianza, le vamos a llamar a esto. Y esta cosa está centrada aquí en justo este valor de mu. Ok, vamos a ver qué más cosillas tengo importantes que darles aquí. Este factor que está aquí al frente es el que hace que la integral bajo, bueno, sí, que el volumen debajo de esta curva me dé 1. ¿Sí? O sea, todo lo que esté aquí debajo, bueno, es que cuesta mucho verlo, todo lo que esté ahí abajo tiene un volumen que es igual a 1. Y ese factor hace que ese volumen sea igual a 1. Y de nuevo, como les comenté antes, invertir matrices es una pesadilla. Entonces, usualmente cuando uno trabaja con cosas gaussianas, por estabilidad numérica, uno prefiere no trabajar con las inversas, sino con una matriz que es indirectamente la inversa. Ok, igual aquí abajo, entonces está uno entre eso y lo podemos ver que la determinante aquí arriba. Con las reglas que vimos la vez pasada de determinantes, podemos pasar la determinante de gamma ahí arriba, y aquí, y con eso usamos eso. En este codiguillo que les pasé de Octave, ustedes pueden jugar un poquitico con esta, aquí está la matriz sigma, que es esta covarianza. Ustedes pueden jugar ahí, no sé, yo puedo decirle que quiero, esa matriz tiene que ser simétrica, por cierto. Entonces ahí el punto 5 lo acabo de bajar, y entonces si vuelvo a correr esta cosa, me debería dar una gaussiana mucho más orientada aquí con los ejes. O sea, está muy orientadita. Las curvas de nivel de esto, bueno, es que aquí tengo x2, así que es 1, x2. Las curvas de nivel de eso las puedo ver aquí. O sea, los cortes sobre esa campana de Gauss las veo aquí. Estas cosas que están aquí son curvas con distancia de Mahalanobis constante. O sea, vean que aquí es una elipse, pero aún así yo puedo decir que la probabilidad, bueno, en este caso, la densidad de probabilidad a lo largo de esta curva es constante. Sí, son curvas de nivel de esta cosa, que es la densidad probabilística. Eso es bastante interesante. Pues, la distancia de Mahalanobis tiene ese concepto, que son todas las cosas que tienen igual probabilidad respecto a esta campana de Gauss. Ven, ahí vemos las curvas de los contornos, digamos, ya en su posición 3D. Ahí les dejo eso para que jueguen. Aquí les lo vuelvo a poner en punto 5 para que vean cómo se tuercen las curvas de nivel. Ups. ¿Qué se me hicieron? Aquí están. Entonces, con ese punto 5, de hecho, logré que esta cosa se tuerza. Eso va a ser importantísimo para muchos de los métodos, que vamos a querer alinear estas elipses con los ejes, y eso va a implicar hacer la matriz esta de covarianza diagonal. Pero bueno, en su momento le entraremos a eso. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Ahí, espero que casi que el 90% de lo que les conté ya lo hayan oído antes. Quizá esto último de multivariadas, gaussianas multivariadas, no lo hayan visto antes, pero bueno, eso va a ser pan de todos los días en el curso, porque es como la distribución más usual. No sé si tienen preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Una pregunta respecto a... La tarea. La tarea, es que se le cortó. Se le está cortando, de hecho, Ángel. No, es que simplemente me preguntaba si podíamos hacer un papel y tomarle fotos o escanear con el celular, porque es más sencillo para muchas de las cosas que hay que hacer. Sí, tranquilos. Pueden hacerla escaneada o como gusten, o en LaTeX si quieren. Okay, bueno, Les gracias. recomiendo que vayan practicando LaTeX, por cierto, pero pueden hacer la escaneada si quieren a mano. Ok, gracias. Previa. No la dejen para tarde porque hay unos pedacillos que se las traen. O sea, estoy extrañado que no me hayan pedido consulta todavía. Profe, vieras que yo tenía una duda con unas propiedades para más que todo resolver los ejercicios. Ajá. Mi duda es, digamos, si uno puede aplicar una linealidad con el gradiente y la traza. Es que me pareció que no existe ninguna propiedad y llego y hago los ejercicios y me quedo ahí, digamos, ya me ha pasado. Sí, la traza, vamos a ver. Las matrices son espacios lineales.
Entonces, si usted usted puede sumar matrices y escalar matrices. Y como la traza simplemente le extrae el centro, entonces la traza es un operador lineal. Ok. ¿Sí? Igual el gradiente es un operador lineal Ujú. porque la derivada en sí es un operador lineal. Entonces, y eso sí estoy seguro que lo vimos, ¿no? De que, sí, Puede ser que sí lo mencionó, pero cuando uno como que revisa las propiedades, uno siempre espera como que esté ahí, ¿verdad? sí, en Pero, todo caso, en el Matrix Cookbook, ya ujú. no, sí, Cookbook, que les puse por ahí hay un montón de las Ah, propiedades. bueno. Les sirven. Bueno, gracias, De profe. hecho, ese cookbook, yo creo que no van a haber visto algo así tan súper poderoso como ese formulario. De hecho, a mí me ha salvado la tanda muchas veces, porque en ningún otro lado he visto un resumen tan genial de todas las propiedades de matrices como ese. Bueno, gracias, profe. Pura vida. Se me ocurre una pregunta, bueno, se me había olvidado, de la tarea también. Ajá. Cuando se hace ah, se me fue la palabra, no puede ser, el gradiente transpuesto, Ajá. esa vara, ¿cómo afecta las propiedades? Porque para hacer el meridiano no era así. Sí, Había es que que, si usted transpone el gradiente, de nada más la matriz se transpone. no, es que digo, las propiedades, que eso no cambia mucho las propiedades, tendría que, No, ¿por qué es que vamos a ver, esa era la clase 3 o la 4, esa es la que no me acuerdo, creo que es la 3. Y usted tiene este gradiente. Si usted transpone aquí esta matriz A, vamos a ver si logro pintar de alguna forma aquí. No me deja pintar, qué maldición. Bueno, si usted esa matriz que tiene aquí la transpone y simplemente va a estar derivando con respecto a ahora los elementos transpuestos y eso le va a transponer todo, que de hecho es una propiedad que está aquí, que dice que, no era ahí, yo me acuerdo que la vimos en alguna parte, que transponer ahí abajo es lo mismo que transponer todo, aquí está, que si usted transpone este A es lo mismo que transponer el gradiente. Pero no, y por otro lado, el gradiente es una matriz / vector. Y si lo transpone, nada más se transpone y ya. O sea, lo convierte de vector fila a vector columna, si son vectores. O sea, no hay nada mágico aquí, eso es lo bonito. Todo es bastante transparente, diría yo. Tengan mucho cuidado si tienen vectores fila o si tienen vectores columna, que todo sea consistente. ¿Sí? Que uno puede multiplicar un vector fila por un vector fila por un columna le da un escalar, y si tiene un vector columna por uno fila le da una matriz. Ese tipo de cosas es fundamental en eso que están haciendo ahí. no, es que creo que la perdí porque como esas están propiedades de traza, Ajá. entonces como que no estaba buscando eso ahí, digamos, Sí, en realidad esta es general, pero es que de ello es como natural igual si lo ve desde aquí, porque lo único que está haciendo usted es que va a derivar ahora con el orden de A transpuesta, digamos. Sí. sí, sí. Y por otro lado también en el cookbook le salen un montón más que no están aquí, con gradientes y con trazas a la vez. Pero un montón más, son como 3 páginas de propiedades. Bueno, revisarlo entonces. Sí. De hecho, ahí en la tarea hay un vínculo, nada más tienen que darle clic y ya lo lleva. Sí, gracias. Pura vida. ¿Más preguntas? Bueno, y entonces buenas tardes a todos. Bueno, profe. Profe, Pura vida, gracias. hasta luego. Gracias, profe. Pase buena tarde. Gracias, profe. Igualmente, Gracias. adiós.